Estoy llamando. Ricardo, ¿cómo te va? Bienvenido. ¿Qué haces, Horacio? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, por suerte. ¿Qué, esperabas Coincido, te diría, con todo, estos con lo que anuncios? venías diciendo, Sí. lo escuché todo, me parece que es un poco de baño de sentido común, ¿no? En la Argentina. Uh-huh. Y lo interesante es que nos hemos dado cuenta, muchos lo sabíamos, por supuesto, pero la gran mayoría de los argentinos no, que había regímenes informativos para todo. Uh-huh. O sea, ¿qué importa lo que consumimos de electricidad vos o yo? ¿Qué importa? Nada. Bueno, había un régimen informativo. ¿Qué importa si compramos un auto usado? Bueno, había un régimen informativo para eso. Claro. Todo eso acumulaba planillas de Excel, expedientes en algún momento, papel en algún momento, que no tenían más objetivo que sostener burocracias, ¿no? Al final del camino Claro. de eso se trataba. No tenía ningún ¿Sirvió uso para algo todo ese control? No, digamos, claro. se bajó la evasión Mirá, impositiva, se bajó para nada. no se bajó nada, no corrigieron Aumentó nada. la evasión. Cuanto Aumentó más la te ilusión, perseguían, la ilusión. más te cubrías. Claro, vos claro. eludías. Porque hay Claro. que dividir entre evasión, el que evade, y el que elude. No es lo mismo evadir que eludir en términos tributarios. Ajá. El que elude está en una actividad lícita, ¿eh? Por supuesto, todo lo que tiene que ver con narcotráfico y todo lo que tiene con las actividades ilícitas, eso hay que condenarlo y hay que castigarlo y hay que meterle toda la presión de la ley y de la justicia, sin duda. Uh-huh. Toda la represión hacia allí. Pero no aquel que eludía impuestos porque si pagaba impuestos como decía que había que pagar, no tenía el comercio, no tenía el kiosco, no tenía el almacén de la vuelta, ¿no? Ese es el punto que me parece importante, que me parece muy bien que el gobierno haya enfatizado, ¿no? Y el segundo tema que vos decías también, que éramos todos presuntamente culpables, Claro. cuando la ley es al revés. Claro. Uno se presume inocente hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Uh-huh. Acá éramos todos evasores, todos teníamos algo que esconder, y que efectivamente muchos de nosotros hemos cumplido mayoritariamente con nuestras obligaciones y una parte hemos ahorrado, porque tantas décadas de alta inflación, de volatilidad macroeconómica, nos hicieron así, hemos ahorrado en la moneda fuerte Uh-huh. que regula el mundo y las finanzas internacionales, que es el dólar. Claro. Y esto ha sido así, no solo en Argentina, sino en otros países también de la región. Claro. A ver, Ricardo, se entiende la visión del gobierno. Me voy a poner del lado de los otros, ¿no? El que te dice, pero yo no evadí nunca, yo no tengo encanutado y yo los pocos dólares que junté o los tengo en una propiedad que está declarada o lo tengo en una caja de ahorro o lo tengo declarado. Me cagaron a mí también, porque yo hice las cosas bien y resulta que si la hubiera guardado me hubiera evitado pagar un montón de plata de bienes personales estos años. Y yo te diría que puede ser que haya casos, yo tengo la impresión que todos en mayor o menor medida algo hemos evadido a lo largo de nuestras historias de vida y económicas. Okay. No creo que ninguna empresa. Okay, o sea, el primero que esté libre de pecado que tire la primera piedra. O sea, son pocos los que puede levantar y decir, yo nunca en mi vida, en algún momento, en alguna maniobra, digamos, perdón, a la hora de comprar y vender una propiedad, nadie la declara del 100%. Nadie. Nadie habla antes con el escribano para decir, che, en vez de 100... Lo hacemos a 50, y el escribano te dice que sí. Y después el escribano lo informaba. Hemos vivido muchos años de hipocresía en la Argentina. Sí. Y me parece que esto es importante, romper con la hipocresía. Y me parece importante, además, desde el punto de vista, ahora sí, yendo a la economía, desde el punto de vista macro, es importante porque pensemos que tenemos más de casi la mitad de un PBI al año que produce la Argentina fuera del sistema. Claro. Eso hay que ponerlo en valor. No tiene ningún sentido que esos dólares físicos, Argentina, vos sabés no que se después de puedan Estados usar, Unidos, claro, no se puedan usar. Es el país que más dólares efectivos tiene, claro. Sí. Exactamente, es una cosa... No se pueden usar. Bueno, por ahí la gente no entiende que es un PBI. Casi, veamos, me quedo corto, pero el 80%, el 70% de la deuda externa se podría pagar con la plata que tienen los argentinos en efectivo en dólares fuera del sistema. Más o menos, para tener una idea. Por supuesto, sí, claro. Esa es la idea, digamos. El país debe 400 mil millones de dólares. Y los argentinos, por otro lado, tenemos 400 mil millones de dólares encanutados en otro lado para que no nos caguen. Exactamente. Es una cosa absolutamente insólita. Pero bueno, insólita no. Tiene lógica porque lo que fue ilógico fue los gobiernos que tuvimos y cómo nos mintieron y cómo nos rompieron la economía, no solamente del país, sino
cada economía personal, fueron pocos los que pudieron evitar el colapso siempre. Siempre en alguna volteada pudiste haber caído. Exactamente, yo creo que esto es un baño de sentido común, de realismo, de aceptación de una situación que, y ahora yendo a los efectos, me parece que es importante que le devuelve a cada uno de nosotros la posibilidad de tomar decisiones más racionales, y eso es muy bueno, pero que desde el punto de vista de la macro va a llevar tiempo. O sea, que estos dólares vuelvan al sistema, vuelvan a los bancos, que los bancos con esos dólares empiecen a prestar, que esos préstamos, parte de esos vayan a las reservas del Banco Central, como es el mecanismo habitual de circulación de dinero, sean pesos o dólares en el sistema financiero. Sí. Bueno, va a llevar su tiempo. ¿Por qué? Obviamente, décadas y décadas de sacar, no es que de la noche a la mañana estos más de 200.000 millones van a volver, claro, ¿no? Claro. Pero bueno, en algún momento había que empezar y bienvenido sea. Bien, y escuchame una cosa, y con toda esta cosa así de no vamos a controlar, no vamos a controlar, no vamos a controlar, ¿no hay un riesgo de que a los que haya que perseguir no los persigan? Porque van a empezar a decir, no, esto, ¿sabés qué? Esto va a promover el lavado de dinero. No, acá vamos a tener quilombo con los monos, acá vamos a tener quilombo con los que lavan dinero. Como se bajan los controles, esto va a ser un viva la pepa. Bueno, a ver, primero, está la justicia, ¿no? Sí. La justicia tiene que actuar. O sea, el mecanismo represivo, por supuesto, primero están todos los mecanismos represivos del Poder Ejecutivo, digamos, el Ministerio de Seguridad, todo lo que tiene que ver con la inteligencia vinculada con el delito económico, y de actividades ilícitas, por supuesto, y después está la justicia. Ahí hay, digamos, no mezclar los tantos, ¿no? Ese es un punto. El otro tema, Horacio, a ver, el narcotráfico, para poner un ejemplo, sabe cómo lavar dinero permanentemente, desde testaferros hasta mecanismos más sofisticados de sociedades offshore y triangulaciones y demás. Y la verdad que seguramente todos nosotros y los que nos escuchan sabemos y decimos, che, este edificio, che, esta obra, che, esto, ¿cómo se construye? ¿Cómo se financia? ¿Quién lo construyó? Claro. Todos sabemos que de algún lado han salido. O sea, tampoco, de vuelta, no nos hagamos los hipócritas, haciendo que hay cosas que no existen cuando en realidad existen. Entonces, me parece que, y de vuelta, yo coincido con esto de que la enorme mayoría del dinero que está fuera del sistema no proviene de actividades ilícitas, claro, vinculadas al narco o a la trata de personas o a la prostitución infantil. Tampoco seamos ingenuos en creer eso. No, por supuesto. Y hay como dos etapas. Hay una etapa que es la que el gobierno puede hacer sin pasar por el Congreso. Todas estas medidas van en esa dirección. Y también hay una etapa en la que tiene que haber algún tipo de reforma tributaria que sí o sí tiene que pasar por el Congreso. El mensaje de hoy, lo que se hablaba era de que habían quedado montos o tributos o pisos perdidos en el tiempo, ¿no? Esta cosa de que vos no podías pagar expensas arriba de 30.000 pesos sin que eso tenga que ser una cosa informada. Esta cosa de que los pisos quedan fuera de tiempo, ¿también hay algún tipo de anuncio o podemos llegar a pensar que se viene también una reforma tributaria donde los que realmente paguen ganancias son los que tienen que pagar ganancias y aquel que tiene un sueldo deje de pagar? Sí, bueno, se anunció un régimen simplificado, ¿no?, de ganancias a partir del año que viene, que me parece que está muy bien, vinculado a la facturación y a los gastos que se pueden deducir, y no tanto al tema del consumo, que tenía que ver con esto, ¿no? Esta cosa policíaca de claro, mirar si uno se compraba un suéter o si comía tal cosa en tal restaurante, claro, ¿no? Y tenías que guardar durante 5 años los comprobantes de los papelitos, una cosa, ¿Qué va? Una cosa de loco. Una cosa de locos. Esto está muy bien. Yo creo que ahora sí, digamos, desde el punto de vista, si querés, más estructural que esto, que es un cambio estructural sin duda, hay que avanzar en una reforma tributaria, hay que simplificar impuestos, hay que reducir impuestos. Hay impuestos en las provincias e ingresos brutos, por ejemplo, es el peor de los impuestos, un impuesto que pagan toda la cadena de distribución, desde que se produce un bien hasta que llega al consumidor final, se va pagando y no se puede desgravar. En fin, una enorme cantidad de asimetrías que hay que corregir y que me parece que forma parte de la agenda
profunda de la economía argentina que hay que empezar a trabajar. Estamos hablando con Ricardo Delgado, economista. Ricardo, ¿pensás que viste, porque muchas veces se hacen anuncios y estos anuncios, vamos a ver ¿vos pensás que de esta forma sí van a llegar algunos dólares? Porque muchas veces con el blanqueo vamos a llegar, y muchas veces lo que pasa con el blanqueo es que se blanquea, pero la plata quedará, mucha gente blanquea, pero la deja o en la caja de seguridad, o la deja en un banco en el exterior, o la depositaron, como pasó en el último blanqueo, y ahí después cuando ven se la llevan ante la... ¿Pensás que ahora sí la gente va a decir, vos sabés que este es el momento de gastarla? A ver, el último blanqueo, efectivamente, una parte se blanqueó un monto importante. Sí. Ingresaron a los bancos más de 20.000 millones de dólares en cash, en efectivo, que, digamos, tuvieron el correlato de préstamos en dólares y demás. Hoy los bancos necesitan tener más dólares, por eso también parte de este esquema tiene que ver con esta necesidad. Lo dijo Caputo en algún momento, los bancos se quedaron sin pesos, bueno, necesitan tener materia prima, los bancos no tienen, digamos, no prestan pesos propios, prestan pesos o dinero de nosotros o de las empresas. Entonces, necesitan tenerlo, y eso me parece que, bueno, insisto, creo que va a ser un proceso bastante lento en términos de impacto, pero me parece de vuelta que más allá de que sea, desde el punto de vista de corto plazo, un proceso que lleve tiempo, había que naturalmente hacerlo porque, insisto, mejora la calidad de las decisiones de cada uno de nosotros y de las empresas, por supuesto. No, claro. Bueno, y hay algo que por ahí no había pensado, pero evidentemente va a pasar eso. Hay mucha gente que los tenía paralizado, ese ahorro en dólares, que les costó mucho en su vida, y había gente que necesitaba algunos dólares y no tenía a quién prestárselos. Ahora el banco tranquilamente te va a decir a vos, ¿sabés que estos dólares que tenías quietos, tráemelos acá en el banco, que no solamente te los cuido, sino que te voy a dar un interés? Y vos, que necesitabas unos dólares para comprar tu departamento, te los voy a prestar. Y digamos, eso no está pasando en este momento, no existe. No está pasando, no existe. Tenemos que tener cuidado, todavía sigue habiendo, y me parece bien, algo prudencial que tiene que ver con el hecho de que yo te puedo prestar dólares si vos estás en condiciones de generarte los dólares. Exactamente. Claro. Cuidado, porque lo que pasó en la convertibilidad fue que los bancos prestaban dólares que la gente no tenía, porque no los generaba, porque ganaba en pesos. Claro. Y cuando quiebra la convertibilidad, bueno, hubo deudas que, bueno, se especificaron finalmente, pero hubo gente que debía 100.000 pesos y terminó debiendo 100.000 dólares, ¿no? Claro. De la noche a la mañana. Entonces, bueno, la situación, ese tipo de cosas creo que hay que tener en cuenta. Pero creo que es un avance, insisto, Horacio, muy importante, significativo, me parece que se va en la dirección correcta y que, de vuelta, rompe con la hipocresía de decir los dólares que están afuera del sistema son dólares de actividades ilícitas y nada más. Bien. Ricardo, gracias. Gracias por conversar. Un gran abrazo. Te mando un gran abrazo. Bien, Ricardo Horacio. Delgado, economista. Muchísimas gracias. Un abrazo grande. 5 para las 3.